Era una noche, con mucha neblina. Sobre la carretera, iba un trailero, conduciendo tranquilamente. Eran eso de las 11 de la noche, cuando de repente, el trailero, vio a un niño haciéndole señas. El niño estaba muy golpeado, sucio, y ensangrentado, en un lugar muy oscuro, a medio cerro, y cerca de un barranco. Sin pensarlo el chofer se detuvo, se bajó del camión, y le empezó a gritar al niño, que no corriera, que lo iba a ayudar. El niño, sin hacerle caso, caminaba rápido hacia un barranco, y el chofer lo seguía, ya con temor por la oscuridad. Pero aún así, él estaba preocupado por el niño. El niño, seguía bajando rápidamente, y solo volteaba, a ver si el chofer, lo seguía. Cuando llegó al fondo el chofer, vio un automóvil estrellado contra un árbol, lleno de sangre en la parte trasera. Cuando el chofer se acercó al auto, vio el cuerpo de un niño, ensangrentado, volteado boca abajo. Más adelante, vio el cuerpo de una mujer, aún con vida, pero inconsciente. De inmediato, el chofer llamó al servicio de emergencias. Después de 20 minutos, llegaron los equipos, y fueron a rescatar a la mujer. Lamentablemente, el niño falleció, al instante del accidente. Después de eso, el chofer regresó a su camión, impactado, por lo sucedido. En ese instante, el chofer volteó a un lado, y vio que en el asiento de copiloto, estaba ese niño, el que había visto en el accidente, y el que le hizo señas en la carretera. El niño se le quedó viendo, sonrió, y le dijo: «Gracias». Después de eso, desapareció. Algunas veces vuelvo al motel donde morí. No sé por qué, pero acabo siendo arrastrado aquí, una y otra vez, como una polilla a una llama, o como un metal, a un imán. El lugar es un poco más lamentable cada vez que vuelvo. Veo más luces fundidas en el letrero, más insectos en la piscina, y muchas más colillas de cigarrillo, sin barrer en el suelo. La máquina de refrescos chisporrotea más que la propia Coca-Cola, mientras que la máquina de hielo, solo produce moho, y crujidos irritantes. Es un asqueroso lugar para quedarse, por no hablar de morirse. Esta noche, he cruzado la pared y he visto una familia en mi vieja habitación. Se les veía cansados, quemados por el sol, y listos para volver a casa. He pensado que la única razón de que estuvieran aquí, es que el presupuesto no les llegaba para nada mejor. Supongo que así es la vida, algo inesperado acaba arruinando tus planes. Obviamente, no pueden verme o oírme, así que no puedo hacerles el tour turístico. No les puedo explicar que los agujeros de las paredes, los hice con mis puños, mientras intentaba detener a esas cosas, que pensaba que se arrastraban por debajo del papel de pared. No les puedo contar cuántos de mis dientes son responsables, del trozo de porcelana que falta de la taza del excusado, o explicarles que la mancha de la alfombra, donde ahora su hijo está jugando con sus juguetes, fue culpa de mi sangre. Es absurdo quejarme o lamentarme por esto. Pero susurro entre dientes. Es el mismo susurro enfadado, lo mismo que me digo siempre cuando vuelvo. Maldito seas, Carlos. La noche que morí, lo único que quería, era drogarme. Pero Carlos solo quería un conejillo de indias, así que me ofreció una jeringa, de alguna mierda experimental, de alto calibre. No me importó lo que era. Tan solo un pequeño pinchazo fue suficiente, no me dio tiempo a hundir la jeringa por completo. Solo una pequeña pinchada, y me convertí en un maldito maníaco homicida. Y al estar atrapado aquí a solas, el único homicidio, fue el suicidio. Al menos no le hice daño a nadie. Ahora estoy limpio. En gran parte. Aunque los fantasmas nos gusta hacer otras cosas, siempre volvemos para recordar nuestras vidas pasadas. Como arrancarse una costra, no dejamos de volver a ver nuestros errores. Parece ser que es algo que nos reconforta. No puedo pensar en otro motivo, de que yo esté aquí. A no ser que... Tal vez sea porque mi último error, mientras estaba con vida, acabó rodando bajo la cama. Donde nadie limpia. Donde el padre está rebuscando para recuperar el juguete de su hijo. Donde ahora retira su mano, por el dolor, al pincharse con la jeringa. Un pequeño pinchazo. Maldita sea. Otra vez no, por favor, no de nuevo.
Intento marcharme, pero pierdo la capacidad de hacerlo. Algo me está arrastrando. ¿Alguien o algo? Quiere que vea esto. Cuando Amy tenía 4 años, le enseñé el juego de las pestañas. Ya sabes a cuál me refiero. Encuentra una pestaña, cierra tus ojos, pide un deseo, toma un respiro hondo y sóplala al viento. Si tienes suerte, le dije, tu deseo se hará realidad. Amy lo consideró por un momento, y luego anunció que era un juego estúpido. Me reí y le pedí que ya no usara la palabra estúpido. Recuerdo haber estado alegre de que no pensara que Santa y el conejo de Pascuas eran estúpidos. Eso habría sido un problema. Justo alrededor de su 7º cumpleaños, recibió un regalo muy especial. Un nuevo hermanito bebé, llamado Michael. Amy adoró a Michael desde el primer día. Siempre pedía si lo podía sostener, lo cual permitimos una vez que nos aseguramos de que sería gentil, y lo era. Michael era muy apegado a su hermana, y si no podíamos lograr que dejara de llorar, lo poníamos en los brazos de Amy y se calmaba de inmediato. Basta decir que estábamos agradecidos. Cuando Michael tenía 1 año, desarrolló una fiebre alta. Lo llevamos a la sala de emergencias en apuro, en donde le bajaron la temperatura exitosamente. Pero había otra cosa que estaba mal. Los exámenes revelaron el peor escenario posible. Leucemia. Tenía que comenzar con los tratamientos tan pronto como fuera posible. No le contamos a Amy la historia completa acerca de la enfermedad de su hermano, pero fue capaz de entender que era serio. Hice mi mejor esfuerzo para poner una cara valiente con tal de que Amy no se sintiera más triste de lo que era necesario. Por un tiempo, funcionó. Pero dentro de unos meses, las emociones la alcanzaron. Descendió en una tristeza que nunca había visto en su joven vida. Una noche, durante la cena, Amy comenzó a llorar. Michael ya no cree que lo amo, me informó mientras las lágrimas se derramaban por su rostro. No era una pregunta. Estaba segura. Me sentí como un pésimo padre. Enfrascado en el infierno de todos los días de la enfermedad de mi hijo, había descuidado el ayudar a Amy a lidiar con los sentimientos que había sido forzada a soportar. A mis 39 años, la estaba pasando terrible con todo el asunto. No podía imaginarme cómo se debió haber sentido, para alguien tan joven, como Amy. Después de que se fue a la cama, llamé al hospital, y tratamos de idear algo esa noche que pudiera ayudar. Decidimos que Amy debía visitar a Michael para que viera que todavía se encontraba bien y que los doctores y las enfermeras estaban haciendo su mejor esfuerzo para curarlo. Nos habíamos sentido reticentes en cuanto a llevarla al hospital, porque Michael se encontraba en un estado lóbrego. No sabíamos cómo era que ella iba a manejar el panorama de su hermanito, ataviado con tubos y conectado a monitores, pero también sabíamos que había pasado demasiado tiempo. Ver a su hermano era importante para Amy. Cuando llegamos, a Amy solo se le permitió ver a su hermano a través de la ventana. Para nuestro asombro, ella se animó de inmediato. Lo saludó y le habló, sabiendo que él no la podía escuchar, pero queriendo hacer el intento de todas formas. La vi sonreír por primera vez en mucho tiempo. Noté que había 2 pestañas pegadas a la mejilla de Amy. Esperando que contribuyera a su sentido renovado de positivismo, y sin que me importara si ella pensaba que era estúpido, se las quité de su mejilla con mi pulgar. Luego le pedí que pidiera un deseo, esperando que me rodara los ojos y que siguiera hablando con Michael. En vez de eso, me sonrió de nuevo. Cerró sus ojos, pensó por un momento y luego sopló las pestañas tan fuerte como pudo. Observó a su hermano de inmediato y sonrió. No necesitaba preguntarle qué fue lo que había deseado. Pasaron un par de semanas, y la condición de Michael mejoró. Fue totalmente inesperado e inexplicable. Simplemente empezó a mejorar. Pero el alivio que nos trajo su mejoría, no duró mucho. Su condición se deterioró poco después de eso. Era lo que sabíamos que iba a pasar, pero para lo que aún no estábamos preparados. Nuestro hermoso hijo falleció el 3 de mayo de 2015. Me sentí devastado. Obviamente. Pero Amy estaba inconsolable. Cuando supo de la mejoría de Michael, se había metido en la cabeza que iba a continuar mejorando.
Se rehusó a creer que había tomado un giro para peor. Luego, cuando le explicamos que había muerto, lo único que hizo fue gritar. Gritó, y lloró por días. Un mes más tarde, cuando la realidad de la vida sin Michael finalmente había sido procesada, y los dos estábamos regresando paulatinamente a nuestras rutinas normales, me propuse que sería mi meta el ser más activo en la vida de Amy. No había estado ausente ni había sido distante, pero quería ser una fuerza de positividad y apoyo para mi hija. Después de un trauma como ese, era lo que ella necesitaba. Me aseguré de que estuviera viendo al psicólogo de la escuela, y programé una sesión de terapia familiar para la semana siguiente. Estaba determinado a no dejar que nuestra tragedia familiar marcara a Amy más de lo debido. La noche previa a nuestra sesión de terapia, un tiempo después de que me había quedado dormido, me desperté ante Amy, parada a un lado de mi cama. Podía escucharla llorando. Le pregunté si quería dormir conmigo esa noche, pero no me contestó. Entre sus sollozos, podía sentir su aliento sobre mi cara. El llanto continuó. ¿Te encuentras bien, cariño? Le pregunté, buscando torpemente el interruptor de la lámpara vieja a un lado de mi cama, hasta que finalmente la encendí. Dejé escapar un grito ahogado. El rostro de Amy estaba bañado en sangre. Me estaba observando fijamente, con sus ojos abiertos de par en par, con una combinación de terror y furia. Tenía su mano a la altura de su boca. A medida que mis ojos se adaptaron al brillo de la lámpara, me exalté. En las manos de Amy había 2 pedazos sangrientos de piel con cabello saliendo de ellos. Continuaba mirándome con enojo mientras sollozaba. No, me di cuenta de que no era con enojo. El pánico floreció dentro de mi pecho y se me dificultó la respiración. La piel andrajosa goteaba sangre por los ojos de Amy, mientras ella le soplaba alientos calientes y alarmados a las pestañas amputadas, que se encontraban en su palma. Las pestañas se mecieron en el aire húmedo. No dejé de desear que Michael regresara. Pero no sirvo para esto. ¿Podrías ayudarme a desear? Papá, por favor.